El nombre de la rosa. El miedo a todo. El nombre de la rosa. El miedo a todo. Una reflexión sobre el miedo a Dios. El miedo a los placeres mundanos. El miedo a la lógica, al conocimiento. En 1986, el director Jean-Jacques Annaud adaptó el libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que había sido publicado 6 años antes, en 1980. El anciano Atzo de Mel, recordando su juventud, cuando era acompañante de Guillermo de Baskerville, la visita a la abadía benedictina, en los Alpes italianos, para asistir a una reunión con los delegados del Papa. En la abadía ocurren una serie de asesinatos. Guillermo los investigará. La película retrata una época oscura, la superstición ganándole a la razón. Guillermo de Baskerville, siendo un detective en tiempos medievales, se describe a detalle la vida de los monjes, la vida de las abadías, de los monasterios, la pobreza de los campesinos. Se aprecian las luchas ideológicas, la política dentro de la iglesia, entre quienes persiguen el cristianismo, basado en la pobreza, y la parte política, mantener privilegios y poder. En el libro de Umberto Eco, se combina la literatura, la historia, la investigación y la parte académica. La película busca mantener la esencia. Dos protagonistas, Guillermo de Baskerville y su pupilo novicio, Atzo de Melk, quienes llegan a la abadía benedictina, famosa por la biblioteca, llena de obras únicas, restringida a especialistas. Guillermo, enfrentando las supersticiones, la ignorancia, el fanatismo, con su metodología racionalista y el sentido común. El libro tiene a la abadía como el protagonista. El director busca recrear dicha atmósfera. Sean Connery como Guillermo, el maestro que educa a Christian Slater, quien es Atzo, un laberinto en la Edad Media, donde debe prevalecer la parte lógica por encima del fanatismo religioso. Bajo el papado de Juan XXII, durante el año de 1327, se debaten dos modelos: la educación racional y científica, representada por Guillermo, frente a la ortodoxa, siendo Jorge de Burgos el promotor. La iglesia teniendo una disputa teológica en torno a la riqueza. La biblioteca, siendo parte clave del misterio que encierra la muerte de un monje. Un libro de Aristóteles, la poética, siendo parte clave. El inquisidor, Bernard de Guy, complica la investigación del protagonista al confrontarlo con su pasado. La novela policíaca de Eco cuenta con un problema, una investigación y un resultado, siendo de carácter detectivesco. El director busca una versión fiel al libro. Para unos es una gran adaptación, para otros no lo es. Annaud se enfoca mucho en la ejecución de los herejes, la cámara siendo un narrador sin recurrir a diálogos, usando juegos en las miradas, tratando de suplir esos detalles que cuenta la novela. Annaud diría que la película se inspira bastante fielmente al libro, pero no es el libro. La trama es de misterio e investigación. Se relata la pobreza del clero, contando con el debate entre franciscanos pobres y ricos, la iglesia como un banco de riquezas, el pecado siendo los libros prohibidos, la risa y la mujer, la campesina que da favores a cambio de comida, que desea que Atzo le salve. Los libros están prohibidos porque atentan contra la fe. La risa era un pecado, por representar falta de respeto. La mujer, porque el hombre sucumbía ante el placer. La superstición, presente con ese libro del Apocalipsis de Juan. La creencia de que las desapariciones solo eran una señal divina. La Inquisición, presente con Bernardo Guy, utilizando la tortura para resolver todo. El diseño de producción, mostrando la oscuridad, el misterio, dentro de esa abadía. La caracterización de los personajes, los monjes, la gente del pueblo, los franciscanos, rostros narigudos, dentaduras destrozadas, amarillentas, la suciedad de las vestimentas, la deformidad del hermano Salvatore, los ojos ciegos del hermano Jorge, la banda sonora de James Horner, provocando ese escalofrío en la abadía. Guillermo siendo el observador, el inteligente franciscano que utiliza la lógica, la razón y el conocimiento técnico. Atzo representando la inocencia, siguiendo los pasos del tutor, Ed Murray Abraham y Ron Perlman, el inquisidor y el hermano jorobado. El nombre de la rosa, siendo una expresión de la Edad Media, del poder del lenguaje.
La novela, que ha sido traducida a 24 idiomas. La adaptación al cine de 1986. Una crónica medieval contada por el novicio. Una investigación de signos, como lo es la semiótica. Eco utiliza el dogma de la pobreza de Cristo contra la opulencia de la iglesia. El autor italiano diría que La Rosa ha tenido tantos significados que ha terminado por no contar con ninguno. La rosa siendo el símbolo de lo que es y de lo que ya no es. Como lo dice la frase del libro, de la primigenia rosa solo nos queda el nombre, solo conservamos nombres desnudos. Cualquier amante de la literatura debe leer la novela. La película es una interpretación de la misma, un relato de misterio en la Edad Media, que habla de la condición humana.